Hermanos, continuamos con nuestro estudio del libro de Gálatas. Esta vez estaremos viendo el capítulo 5, del versículo 16 al 24. Libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 al 24. La santa palabra del Señor declara: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Padre Santo, esta mañana nos has permitido llegar hasta esta sección de la carta a los Gálatas. Danos ese temor de exponer de forma clara tu palabra. Danos ese temor también de recibir con agrado tu palabra. Esto es un asunto serio y delicado, exponer tu palabra y también recibir tu palabra y no ponerlo en práctica. Por eso, Señor, inúndanos con ese santo temor hacia tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. A través de la carta a los Gálatas, hemos podido notar que Pablo nos ha dado un vistazo muy detallado de nuestro antiguo estado y nuestro nuevo estado, de forma resumida. De esclavos a libres, es un tema fundamental en esta carta. Bajo la ley y ahora libres ante las demandas de la ley. Como esclavos, lo único que podíamos hacer era incrementar ira hacia nuestra cabeza, asegurar, incrementar condenación hacia nosotros. Pero por medio de la obra divina, hemos sido libres de esa situación, gracias a la obra divina. Ahora que somos libres, tenemos el poder, como vimos el último mensaje, la voluntad y la gran bendición de amar y servir a nuestro prójimo. Y esto no por obligación, sino por voluntad propia. Esto era algo que no hacíamos según los estándares bíblicos. No podíamos amar, no podíamos servir a nuestro prójimo.
Sin embargo, existe una clara advertencia en el versículo 13. Dice así, echando un poquito para atrás: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora, esta advertencia, de igual forma, como hemos visto en los otros puntos, que debemos guardar en nuestro corazón, debemos guardar en nuestra mente, esta advertencia también debemos guardarla, tenerla presente. Pablo nos da esta advertencia sabiamente. Y la razón: aún vivimos en este cuerpo que desea pecar. Aún vivimos en este cuerpo que busca pecar, insaciablemente pecar, y que se inclina a todo lo que va en contra de lo puro, lo santo y agradable ante los ojos de Dios. Incluso el propio Pablo declara en Romanos capítulo 7 que él tenía esa lucha. Quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo quiere hacer lo malo. Oh, ¿quién me librará de este cuerpo? Antes no existía esa lucha. Todos nuestros miembros, todas nuestras inclinaciones, todas nuestras pasiones, todo iba en armonía, en conjunto, para entregarse a las pasiones carnales. No había ningún conflicto. Nuestra mente inclinada constantemente al mal, nuestros miembros inclinados a todo lo corrupto, nuestro corazón deseoso de pecar. Si de pronto dices que, bueno, no es así, entonces tendríamos que repasar nuevamente el libro de Gálatas, porque Pablo nos ha estado mencionando esta condición, cómo estamos inclinados hacia todo lo corrupto. Y si aún no eres creyente, debo decirte que este eres tú. Esta es una descripción de ti. Y si dices que no, bueno, no soy creyente, no soy religioso, pero no he llegado a ese punto de ser tan corrupto. Primera de Juan, te recuerdo la carta de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si te mantienes aferrado, cerrando tus ojos a esta realidad, estás simplemente engañándote a ti mismo. Nosotros pudiéramos realizar un estudio exhaustivo de todos los pasajes que nos hablan de aquella naturaleza pecaminosa, pero sería un largo viaje, sería un extenso viaje. Pero como creyentes, continuando, hemos sido libres por Cristo. Ok, y esto no queda hasta ahí. No es que simplemente, bueno, has sido libre, ahora ve a ver qué haces con esa libertad, o ve a ver cómo haces por tu propia cuenta. Simplemente has sido lanzado y ya. No, Jesús en su ministerio terrenal les prometió algo a sus discípulos. Y de igual forma nos lo prometió a nosotros. Él nos prometió al Espíritu Santo. Esto lo habla el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, también el versículo 26, también el capítulo 15, toda esta secuencia de capítulos. Capítulo 16 también habla sobre esta promesa de la venida del Espíritu Santo. Él estará siempre con nosotros. Él nos enseñará, Él nos recordará las palabras de Jesucristo, y Él dará testimonio de Jesucristo. Y es en esta sección que vemos al Espíritu Santo tomando presencia, cumpliendo con su parte en este gran plan de redención.
En el versículo 16 leemos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El primer llamado que vimos en el capítulo 5, en el versículo 1, fue a estar firmes en la libertad. Y ahora, el segundo llamado que hallamos es andad en el Espíritu. John Stott dice en uno de sus libros, es Cristo quien nos pone en libertad, pero sin la continua obra guiadora y santificadora del Espíritu, nuestra libertad tiende a degenerar en libertinaje. No hemos dejado solos, no, Cristo no nos dejó solos, no hemos quedado desamparados, no hemos quedado huérfanos, porque si no, nuestra propia carne, nuestra propia mente nos guiará de vuelta al lodo, podríamos decirlo. Pero es el Espíritu Santo que nos guía. Esto nos da más claridad en cuanto a la advertencia dada por Pablo, lo que hemos leído. Y si lo pusiéramos como utilizando la estructura de un catecismo en cuanto a preguntas y respuestas, ¿qué debemos hacer para no caer en la tentación de utilizar esta libertad para la carne? Andad en el Espíritu. O caminar también en el Espíritu. Este término andar o caminar, del griego peripateo, en el lenguaje bíblico comúnmente se utilizaba haciendo referencia a la manera en que uno llevaba su vida. Un ejemplo, en Génesis capítulo 5, versículo 22, se describe a Enoc que caminó con Dios, o en nuestras versiones anduvo con Dios. Igual en el versículo 24, Enoc caminó con Dios, anduvo con Dios. De igual forma, se describe así a Noé, en Génesis 6, 9. Con Dios caminó Noé. Este fue el mandato que también se le dio a Abraham, en Génesis capítulo 17, versículo 1. Andad delante de mí y sé perfecto. Y el Salmos capítulo 1, versículo 1, se le describe como bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Y de igual forma, si queremos ejemplos del Nuevo Testamento, también utiliza ese lenguaje para describir la forma en que debemos conducir nuestra vida. Colosenses 4, 5, andad sabiamente. Efesios 5, 8, andad como hijos de luz. La tercera carta de Juan, el único capítulo 1, versículo 4, andad en la verdad. Es por medio de andar en el Espíritu que nos alejamos de caer en el libertinaje o incluso en el propio legalismo. Algo que Pablo ha estado tratando en esta carta. Algunos tienden a irse al legalismo puro, radical e intenso, mientras que otros llegan al extremo, conocido como el antinomianismo o sin ley. Ahora somos libres de hacer lo que nos da la gana. Al final somos salvos, ¿no? Qué extremo, tan perverso de igual forma. Porque, como ya mencioné, esa es la tendencia de nuestra carne. Esa es la inclinación de nuestros pensamientos. Esta es la razón por la cual necesitamos del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el versículo 17, 18, continúa Pablo desarrollando el tema de andar en el Espíritu y no en la carne. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Es dentro del creyente. Ya vimos que por nuestra naturaleza pecaminosa, antes de ser creyente, todo iba en armonía. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros miembros, todo iba en armonía a satisfacer los deseos pecaminosos. Pero ahora un nuevo ser ha nacido. Una nueva mente se está formando, un nuevo corazón se está formando. Y entra entonces el gran conflicto. Es dentro del creyente que se levanta esta lucha y no dentro del no creyente. Muchas veces uno piensa, o quizás han escuchado, donde dice, bueno, él es cristiano, entonces se supone que debería andar perfecto, debería ser limpio en cuanto a su andanza. Pero no, es dentro del creyente donde se levanta la batalla más feroz. Aquellos miembros que siempre se utilizaban para jugar con el lodo, haciendo referencia al pecado, ahora quieren hacer el bien. Aquella mente inclinada a todo lo corrupto, pensamientos corruptos, ahora busca agradar a Dios. Este es el gran conflicto que se levanta dentro del creyente. Esta es la gran batalla que podríamos decir, la gran batalla por la santidad. 2 Corintios 10:5, Pablo nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Utiliza un término interesante, cautivo, haciendo referencia a los antiguos prisioneros de guerra. Nosotros debemos llevar cautivos, no una persona, no ningún prisionero, a nuestra mente, todo pensamiento que se levante en contra de Cristo. Y también esto nos hace referencia al tipo de batalla que se está levantando en nuestras mentes. No es algo sencillo, no es algo suave, es algo feroz, es algo despiadado. El pecado, tu propia carne no tendrá compasión de ti. Por eso, nosotros de igual forma no tendremos que tener compasión de nuestra carne. El mundo está en contra de todo lo que busca la gloria de Dios. Eso lo había mencionado también en la última exposición. De todos los creyentes, Satanás se encuentra rondando como león, tratando de devorar a todo creyente que pueda. Y aquí también se encuentra nuestra propia carne buscando satisfacer sus deseos y queriendo hacer lo que le da la gana. La carne se opone al espíritu y conduce al creyente hacia conductas pecaminosas. Pero el espíritu guía al creyente a conductas justas y actitudes espirituales, como lo menciona John MacArthur en su comentario. Es por eso que debemos andar en el espíritu, aferrarnos a su guianza, no soltarnos del espíritu, constantemente dejarnos guiar en todos los asuntos de la vida. Incluso Martín Lutero, de una forma tan creativa, dice así: no puedo dejar o no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden ahí, haciendo referencia a todas las tentaciones que estarán siempre volando en nuestra cabeza. Pero se nos ha dado el dominio propio para evitar que aniden ahí. Bale también dice, la idea aquí, en cuanto a guiar, en cuanto a ser guiados por el Espíritu, no es tanto una guía específica para cada decisión diaria, en cuanto a qué voy a vivir, qué voy a vestir, hoy qué peinado utilizo, pronto qué anillos, si de pronto utilizamos una variedad de anillos, a qué hora me voy a levantar. No es tanto en cuanto a las decisiones diarias. Más bien, ser dirigidos por el Espíritu para vivir una vida que complace a Dios.
Muchas veces es una lucha, ¿verdad? En cuanto a si acepto ese trabajo o no, si me mudo o no. Ok, el Señor nos ayuda en cuanto a todas esas decisiones, pero el interés de la empresa del Señor, del reino de Dios, es que tú busques su gloria. Sea que te mudes o no, busca su gloria. Sea que aceptes el trabajo o no, busca su gloria. Ese debe ser el mayor interés del creyente. Del versículo 19 al 21, Pablo describe una lista cuanto a características de un no creyente. Y es común que Pablo utilice listas así, incluso en Efesios también, Pablo utiliza una lista. No voy a hacer un estudio, no voy a profundizar en cada término. Si usted está interesado en hacerlo, puede hacerlo. Lo que voy a hacer en sí es verlo de forma general. Porque lo interesante aquí, que los primeros 4 vicios, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, son términos que, bueno, igual que en 2 Corintios capítulo 12, versículo 21, se utilizan para designar el pecado sexual. Este primer grupo de comportamiento inadecuado son amplios, pero alude a todo tipo de ofensa sexual, ya sea pública o privada, ya sea entre casados o entre no casados, ya sea de forma natural o antinatural. El segundo grupo que hallamos entra en el ámbito religioso: idolatría, hechicería, estos dos principalmente, centrándose en la negatividad de adorar a Dios. Un pecado con el que Pablo estuvo luchando constantemente, y vemos en sus cartas, en Romanos, sus cartas, como el hombre ha preferido adorar a la creación. Es uno de los temas fundamentales en su teología. El tercer grupo se centra en el ámbito social: pecados que alteran la comunidad, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. De esta forma, podemos notar que esta lista se encierra en 3 grupos específicos: contra Dios, contra mi prójimo e incluso contra mí mismo. Algo interesante relacionado con lo que Pablo expuso en cuanto a amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Y es a los que practican tales cosas que el reino de Dios les está prohibido. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si de pronto en una gran conferencia, digamos, preguntásemos quiénes quieren ir al cielo, obviamente todos levantarían la mano. ¿Quién no quiere ir al cielo? Pero si de pronto mostramos esta lista y hacemos el llamado al arrepentimiento, que dejen estas prácticas, lo más seguro muchas manos empezarían a bajar. ¿Pero por qué? Si dentro de ellos hay una ley natural, ¿verdad? Que ellos saben que eso es malo, que si saben que estas prácticas no son buenas, pero no quieren dejarla. ¿Pero por qué no quieren dejarlo? Porque no pueden dejarlo. ¿Por qué no pueden dejarlo? Porque no son libres. Porque no tienen al Espíritu Santo. Si en la tierra estos hombres se entregaron a sus pasiones desenfrenadas, si en la tierra estos hombres deseaban lo corrupto, como una vez alguien dijo, creo que fue J.C. Ryle, la comunidad de los creyentes, de los santos, le parece detestable y aburrido.
El tema de estos cristianos que son, todo es Cristo, todo es evangelio, qué aburrido. ¿Creen que el cielo es un lugar adecuado para ellos? El cielo, un cielo donde todo es santidad, todo es justicia, todo es amor. El tema central de todo es Cristo, su gloria. Si un pecado entrar al cielo, como dijo José, un pecador, perdón, entrar al cielo, no habría necesidad de sacarlo a la fuerza, no habría necesidad de que Dios tocara el botón de alerta, alarma, y que los ángeles a la fuerza tendrían que sacarlo. No habría necesidad de todo eso, porque Él mismo no se hallaría en el cielo. Él mismo se lanzaría al lago de fuego. No se hallaría en ese lugar, porque no está acostumbrado a todo lo que vemos en el cielo. Santidad, justicia, amor, principalmente la gloria de nuestro Cristo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y continúa Pablo en el versículo 22, 23, nuevamente con una lista. Aquí hallamos una lista centrado o apuntando también a tres direcciones. Lo opuesto, el polo opuesto, podríamos decir, a la lista anterior. Dios, el prójimo y nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Este primer grupo está vinculado con nuestra relación con Dios. Dios que ha derramado su amor por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Dios es el que proporciona ese gozo inexplicable en medio de todas las adversidades. Y es Dios el que ha declarado paz, hablando en un sentido de guerra, porque éramos enemigos de Dios. Ahora, donde había enemistad, ahora hay paz. El segundo grupo está vinculado en el ámbito social. Paciencia, benignidad, bondad, fe. En el ámbito social, soportándonos, estando presentes cuando se necesite, siendo obedientes. Y en el tercer grupo se centra en nuestra fiabilidad, nuestra actitud dócil y el poder de dominar nuestra carne. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Se centra en el versículo, o en el pasaje que hemos leído siempre, que Pablo ahora está resaltando: amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. En el versículo 24, es interesante el lenguaje de Pablo en esta ocasión. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es común que en otros pasajes hallemos o se nos describa a nosotros como juntamente crucificados con Cristo. Pero ahora somos nosotros los que crucificamos, pero no una persona, crucificamos nuestra carne. Crucificamos a la carne y sus pasiones. Esto tiene varias implicaciones, o nos puede decir varias cosas. Para eso debemos tocar el tema de la crucifixión. Aquellos que crucificaban en la antigüedad eran personas o eran soldados entrenados para este acto. Eran duros, crueles, despiadados. Y no descansaban hasta cumplir este objetivo. E incluso ellos tenían todas las herramientas para poder cumplir con esto. Tenían el poder e incluso también la autoridad de sus líderes para realizar todos estos actos de forma legal. Todo esto era legal. Ahora, somos nosotros los que debemos ser fuertes, ser duros y no descansar hasta cumplir
con nuestro objetivo, con la labor de crucificar la carne y sus deseos. Y se nos ha dado todas las herramientas, todo el poder y la autoridad para hacerlo. No descansemos. Esto es un trabajo diario, continuo y constante. No es que hubo un momento donde, bueno, crucifiqué la carne y, bueno, ya quedó ahí. No, esto es algo continuo, constante y diario. A diferencia de Cristo, que era justo, era bueno, era perfecto, era bondadoso, y aún así fue crucificado cruelmente. Ahora nosotros debemos crucificar la carne y debemos ser duros. Y aún más, si comprendemos ahora que esta carne realmente es nuestro enemigo, busca hacernos caer, nos impulsa a caer, está rondando en nuestra mente, como dijo Martín Lutero, con el propósito de anidar ahí. Esto es lo que está buscando la carne. Entonces no debemos ser dóciles con la carne. Y hermanos, quiero decirles algo también. Cuídate de no arrepentirte de crucificar la carne. Porque hay muchos que tienen el clavo, pero no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Quizás otros sí empezaron a crucificar la carne, pero han vuelto nuevamente a correr hacia aquella cruz y abrazarla, quitarle los clavos y decirle, perdón, carne, perdón. Hay muchos que se han acercado nuevamente a esa carne y la han acariciado, la han abrazado. Pero el llamado no es hacer esto, el llamado es a crucificar la carne. Y la única forma en que podemos hacer esto y mantenernos firmes, como Pablo lo mencionó en el primer versículo, estar firmes es por medio del Espíritu Santo. Este es el llamado que también nos hace a nosotros el Señor. Este es el llamado que le hizo a los Gálatas, personas que comprendían, que recibieron el mensaje por medio de Pablo, tenían un conocimiento teológico incluso más avanzado que nosotros, recibieron un mensaje directo de Pablo. No fue que vivieron en el periodo de la Reforma o en otro siglo. No, fue directamente Pablo el que les enseñó, los instruyó. Ellos habían aceptado este evangelio, lo habían abrazado. Incluso Pablo, capítulos anteriores, da testimonio de ello. Ustedes que vivían así, ustedes que habían abrazado, que habían empezado por el Espíritu. E incluso ellos, los Gálatas, teniendo todo este conocimiento, cayeron en estos dos extremos. Podemos decir principalmente el legalismo. Y ahora incluso muchos acusaban a Pablo de libertinaje, que inducía al libertinaje. Ahora, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos cuidarnos de caer en las tentaciones de nuestra propia mente, de nuestra propia carne? Y esto solo es posible por medio de la guianza del Espíritu Santo. Este es el llamado, andad en el Espíritu. Aferrémonos a esto diariamente, andemos en el Espíritu, crucifiquemos la carne diariamente y no volvamos nuevamente a esa cruz, donde está la carne, a acariciarla y a bajarla. Dejémoslos ahí. Que el Señor ayude a su pueblo
en esta labor de crucificar la carne diariamente. Acompáñeme en oración. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque en tu palabra hallamos aún lo débil que somos. En tu palabra nos muestra, nos revela que aún somos propensos a caer. Y en tu palabra también hallamos que nos has dado el Espíritu como aquel que nos guía, aquel que nos induce a todo lo que te agrada a ti, Señor. Y la realidad es que no podemos por nuestras propias fuerzas realizar todo esto, todo lo que te agrada a ti, Señor. Porque hay una lucha despiadada que se ha levantado en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser. Pero tú también nos has asegurado la victoria. Nos has asegurado esa victoria por medio de la vida, la muerte de Cristo, incluso su resurrección. Y en esto se basa nuestra confianza. Es en esto que descansamos. Porque así como tú moriste y venciste la muerte resucitando, nosotros también descansamos en esta verdad de que este cuerpo morirá, pero resucitaremos juntamente con todo su pueblo, junto a los santos. Ayúdanos a aferrarnos a esta verdad, a esta advertencia de no utilizar esta libertad de convocación para la carne, sino andad en el Espíritu y en esto permanecer firmes. En el nombre de Jesús oramos. Amén.